Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí muchos de ustedes van a estar recibiendo el apoyo o la ayuda de una persona bastante madura, sobre todo un hombre. Esto es una energía masculina bastante fuerte, pero que les va a estar brindando todo el apoyo emocional que muchísimos de ustedes podrían estar necesitando. Esta persona es una persona muy madura y que te va a estar aconsejando correctamente las cosas que deberías estar haciendo. Esta persona te podría estar dando algún tipo de consejo sobre alguna propuesta que va a estar llegándoles a la vida de ustedes. ¿Qué les llega? Les llega una propuesta muy buena, pero que a veces no tiene un plan sólido detrás. Es un poco utópica. Hay que quizás hacer algunas cosas para que esto funcione. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, este caballero de copas puede ser una buena oferta de empleo, pero ustedes tendrían que estar aplicando con otras personas o simplemente tendrían que pasar por un proceso de autorización para que les puedan dar ese puesto. También esto podría referirse a un negocio estupendo, un negocio súper bueno, pero quizás te están prometiendo cierto rendimiento de inicio que no va a pasar, porque pasaría así, pero cuando pase 6 meses, un año, no sé, X tiempo, o simplemente que sea muy buena esta oferta, pero tengan que pedir permisos, tengan que cumplir con ciertas regulaciones, en fin, tengan que hacer un cúmulo de autorizaciones o de documentos o de autorizaciones o certificaciones que tengan que estar pidiendo, que las cosas no es como que dale y ya pusimos el negocio o voy a aplicar y ya tengo ese puesto de trabajo. No, no funciona de esta manera. Tienes que hacer cosas en el camino para poder obtenerlo. Y el caballero de copas sí, vienen y te soplan la idea súper buena, pero tienes que tener en cuenta todo lo que tienes que hacer detrás. Y esa información de lo que tienes que hacer detrás, porque pueden ser disímiles cosas, las que falten aquí, puntos que no estén bien posicionados en tierra, te vas a estar enterando. ¿Por qué? Porque la suma sacerdotisa viene a decirte lo que le falta al caballero de copas. Todo aquello que no sea ese plan sólido que viene detrás, pues por supuesto te vas a estar enterando, porque aquí hay una verdad que se te va a revelar. La información que falta acá te la van a dar a conocer. Ustedes tienen que prestarle atención a su intuición y a esta información que les va a estar llegando, porque después se meten en líos, porque ven que la propuesta fue súper buena y nada, se meten por ahí para allá. Puede ser que invertir en la bolsa, por ejemplo, es muy buena idea. Hay acciones que son súper buenas, que dan tremendos rendimientos y es espectacular. Pero, por ejemplo, puede venir alguien y decirte, mira, invierte en tal acción que te va a dar, no sé, un 50% de rendimiento en un mes. No funciona de esa manera, a menos que explote el mercado, y no creo que tú tengas información clasificada para hacer este tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces sí, es una buena idea invertir en la bolsa, pero no es una buena idea invertir quizás en esa acción o de la forma que esta persona te esté proponiendo hacerlo. ¿Entienden? Esto es un simple ejemplo. Puede ser que el negocio sí sea bueno, pero no exactamente de la forma en que te lo están planteando. Así que tienen que tener mucho cuidado con esto. Sí se les va a revelar esa información, pero también ustedes tienen que prestar atención y hacer caso, por supuesto, a la información que les va a estar llegando. Vamos a ver qué más viene acá para Piscis. Vamos a ver qué más viene para Piscis. Wow, viene ahí el 5 de copas y el ermitaño por su parte. Vamos a ver qué más sale acá. 5 de oro. Aquí el 5 de copas, señores, les está indicando de que ustedes van a tener una pérdida de dinero, o van a verlo como una pérdida de dinero o como un gasto, pero realmente aquí, si ustedes aprovechan esta oferta del caballero de copas, estarían haciendo una inversión importante de su capital. Véanlo como una inversión, no lo vean como un gasto ni como una pérdida, incluso aunque ese dinero sea un gasto o una pérdida realmente, pero siempre véanlo como una inversión. ¿Por qué como una inversión? Porque aunque ustedes lo hayan perdido, aunque no recuperen ese dinero exactamente, tómenlo como el pago que hicieron para aprender que eso no se hace.
y por supuesto lo van a ver en ese momento como una inversión por aprendizaje, que incluso muchas veces ese dinero de esos aprendizajes sale muchísimo más económico que una pérdida mayor que pudieran haber tenido, y también les va a permitir, pues por supuesto, tener muchísimo más capital que el que podrían haber tenido simplemente con una pequeña lección. Así que por lo tanto jamás vean una pérdida o un pago como eso, como algo que perdieron, como algo que gastaron. Véanlo como una inversión de su capital, como una inversión en todo momento, señores. Y aquí el ermitaño es alguien que viene a darte una información, viene a decirte cuáles son los peligros de este caballero de copas. ¿Por qué? Porque aquí la suma sacerdotisa te está diciendo el por qué. ¿Qué es lo que le falta al caballero de copas? ¿Qué es lo que no lo deja ser algo que tenga un plan sólido detrás? ¿Qué es lo que lo convierte en un plan no sólido? ¿Ok? Ya la emperatriz te lo dice. Pero ¿cómo lo resuelves? Pues aquí viene el ermitaño y te va a estar diciendo cómo vas a resolver esa situación. Aquí el ermitaño te va a dar la información correcta de lo que tienes que hacer. Y es posible que ustedes tengan que pedir algún tipo de préstamo bancario o hacer alguna inversión de capital. Pero ya aquí sí es más importante que este 5 de copas. En el 5 de copas estábamos hablando de una pérdida pequeña o de un gasto pequeño, de un gasto que no era todo tu dinero, que te quedabas con una parte del dinero, pero ya en el 5 de oros no estamos hablando de eso. En el 5 de oros estamos hablando de una inversión grande, de una inversión fuerte, de una inversión donde no solamente te quedas en cero, te podrías quedar en negativo, porque aquí, por ejemplo, si pides un préstamo bancario, te vas a quedar sin dinero y debiéndole al banco, ¿ok? Entonces, el ermitaño es como una persona o alguien que ya sabe quizás a quién pedirle el préstamo o qué hacer exactamente para que no metas la pata. Por ejemplo, si tienes que solicitar algún tipo de permiso, ¿dónde tienes que solicitar el permiso? ¿A quién tienes que pedir el permiso? ¿Dónde puedes quizás conseguir unas certificaciones? Si no es en esa ciudad y es en otra. Si hay una empresa y no es en esa empresa, es en otra empresa. En fin, te va a estar dando una orientación completa y clara de la situación. Y si tienes que pedir un préstamo bancario o pedir algo que te financien, pues te va a decir, mira, en este banco te lo van a dar a unos intereses exorbitantes y en este otro banco te lo van a dar súper bien. Entonces te va a indicar quizás en cuál banco tengas que pedirlo, en cuál no. O mira, este proveedor es súper bueno y este no, o este local te va a ir bien porque es en una buena zona, o en este local no vayas porque este local no sirve. Te va a permitir que este dinero que tú inviertas pues no lo pierdas y que aunque a ti te parezca exorbitantemente grande pues puedas ponerlo a funcionar. Vamos a ver si ustedes toman esta oferta, qué es lo que pasaría después, Piscis. Pues señores, este 10 de copas me está hablando de estabilidad familiar, de armonía con tu familia. Puede ser que esta carta me esté hablando de que tu familia o tus amigos te van a estar apoyando en todo todas estas cosas que vas a estar transitando en los próximos días o en los próximos meses. Esta carta del 10 de copas también me puede estar hablando de que vas a estar celebrando, por supuesto, con tu familia o con tus amigos, que a veces son más que familia. Pero aquí definitivamente hay felicidad en armonía con muchas personas y con personas que te aman, con personas que van a estar felices porque tú lo estés. Y no solamente que tú vas a estar feliz, esas personas también lo van a estar porque vas a estar obteniendo logros importantes. Así que señores, aquí definitivamente el que no arriesga no gana, como dice el dicho. Es mejor decir lo intenté y fallé a decir lo pude haber hecho y no lo hice. Me quedé esperando, no para nada. Los que se equivocan, los que cometen errores, no son aquellas personas que se quedan sentados. Las personas que tienen éxito fueron los que lo intentaron 99 veces quizás y la vez número 100 lo lograron. Bueno, a lo mejor no lo intentaron tantas veces, en menos tiempo lo lograron. Pero lo siguieron intentando, no importaba cuántas veces se cayeran, se siguieron levantando y lo siguieron haciendo. El que no hace nada, el que se queda sentado esperando, no va a conseguir nada. Se va a quedar esperando. Para aquellas personas que me dicen, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando te muevas, cuando decidas hacer algo diferente en tu vida, cuando tú des el primer paso, porque es que cuando se da el primer paso, señores, las
cosas aparecen, todo aparece y se te da. Y si no se te da, pues nada, eso no fue. El próximo, le repito, quien tiene éxito es porque lo intentó un chorro de veces y lo consiguió. Tú puedes intentarlo muchas veces y lo consigues una vez y ya la hiciste, ya lo conseguiste. Pero quien no lo intenta nunca, pues nada, nunca lo va a lograr. Hay veces que sí, que sentado en el sofá de tu casa tú consigues la felicidad, la armonía y todo lo que tú quieras, pero normalmente no ocurre así. No es que tengas que pasar un trabajo extremo ni un esfuerzo extremo, no, para nada, no estoy hablando de eso, pero sí hay que moverse, sí hay que tomar decisiones, hay que decidirse, lo hago o no lo hago, lo intento o no lo intento. Aquí definitivamente pues eso, viene felicidad en familia y el 9 de copas, pues el 9 de copas, señores, definitivamente es un sueño hecho realidad, algo que se les va a estar cumpliendo. Esta oferta que venía con el caballero de copas, que inicialmente no tenía un plan sólido detrás, que no lo tiene, que tienen que pensarlo, el que se lance a lo loco a hacerlo del caballero de copas, créanme que no va a llegar a este final. Pero definitivamente, si buscan información, si le hacen caso a su intuición y si buscan el cómo arreglarlo, pues definitivamente van a estar consiguiéndolo. Aquí hay un sueño que se les cumple y un logro importante. Aquí, por supuesto, van a estar felices, ustedes y su familia, ¿ok? Vamos a ver algo más que tenga que decir el tarot o simplemente algo para confirmar esta lectura. ¡Wow! Sale el alto honor. El alto honor, señores, es un reconocimiento para muchos de ustedes. Este reconocimiento puede ser tan simple como que tus compañeros de trabajo te reconozcan o que alguien te diga, tú eres la persona ideal para este puesto de trabajo porque tú tienes las calificaciones que tienes que tener. O clientes que te dejen una reseña en Google, te dejen una reseña quizás en redes sociales, de que tú eres la persona que vende ese producto ideal o tú eres la persona que prestas el servicio más fenomenal que han recibido en su vida. Y déjenme en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. A mí siempre mis sueños se me hacen realidad. A mí siempre mis sueños se me hacen realidad. Y nos vemos, Piscis, en el próximo video. Hasta la próxima.